Bienvenidos a Una Cuestión de Reputación, el podcast de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Bienvenidos de nuevo a Una Cuestión de Reputación. En este episodio nos complace presentaros a Cristina Palanca, una destacada profesional en el ámbito de la comunicación y gestión de intangibles. Cristina cuenta con una sólida trayectoria en el mundo de la comunicación, especialmente en el sector financiero. Con más de 27 años de experiencia en Santander, ha desempeñado roles claves en la definición y ejecución de estrategias de comunicación interna, así como en la gestión de la marca y reputación del Grupo Santander a nivel global. Actualmente, y como manager en el equipo de comunicación interna, Cristina juega un papel fundamental en la toma de decisiones estratégicas y en la activación del propósito e impulso de la cultura corporativa. Su trabajo se centra en fomentar redes de colaboración, escuchar activamente a los empleados y gestionar los canales internos para promover la participación, el alineamiento y el compromiso dentro de la organización. Con una sólida formación en dirección de comunicación y reputación corporativa, Cristina ha participado en programas ejecutivos de alto nivel en el IE Business School, pero también en ESADE, en nuestro programa ejecutivo que impartimos junto a ellos desde Corporate Excellence, The Global Chief Corporate Officer, y en el que fuimos compañeras hace ya una década. Es un episodio que he disfrutado muchísimo, porque Cristina es una profesional brillante, pero también una gran persona. En este episodio, Cristina compartirá con nosotros su visión sobre la importancia de la comunicación interna en la construcción y protección de la reputación corporativa, así como sus experiencias y aprendizajes a lo largo de su carrera en Grupo Santander. Así que prepárense para sumergirse en el mundo de la comunicación interna de la mano de Cristina Palanca en Una Cuestión de Reputación. Bueno, pues me hace muy feliz dar la bienvenida hoy a Cristina Palanca, a Una Cuestión de Reputación. Pues a mí más, Clara, que hemos sido compañeras aquí en el curso de CCO y feliz de estar aquí contigo, más que una entrevista, una charla para hablar de algo que a las dos nos encanta, que es la comunicación, ¿no? Y cómo la comunicación es un activo intangible súper importante para construir la reputación. Pues muchísimas gracias por este tiempo, este rato, y vamos al lío, ¿no? A conversar. Hemos preparado un pequeño guión porque tener la oportunidad de tener a Cristina y preguntarle un poco en el tú a tú sobre comunicación interna y cómo está viendo ella las tendencias, pues es un privilegio para mí. Así que en ese sentido, ¿no? Y ya empezando, ¿no? Cristina, has pasado por reputación, has pasado por marca y ya en tu última etapa, en el banco, has estado centrada en el área de comunicación interna. ¿Qué te motivó un poco a aceptar, ¿no? ese encargo, ¿no? Y poder participar en este campo de gestión? Pues mira, cambiar de marca a comunicación interna era un cambio importante, pero bueno, era una oportunidad profesional que tenía. Las oportunidades profesionales nunca puedes decir que no, era una promoción muy buena, cogía más responsabilidad. O sea que eso me motivó muchísimo, pero sobre todo lo que me motivó era el proyecto al que iba a trabajar, y tú lo vas a entender mejor que nadie porque te estoy hablando hace 9 años cuando me cambié a comunicación interna, y justo en ese momento tenemos un cambio en la dirección del banco, cambiamos de presidenta, empieza a ser presidenta Ana Botín, y es un cambio muy grande porque es un estilo de liderazgo muy diferente al que teníamos. Y empieza una transformación cultural, y esa transformación cultural se la teníamos que comunicar a los empleados, le teníamos que decir de qué va esto, ¿no? Y en esa labor, la cultura, tú mejor que nadie lo sabes, se construye de dentro para afuera, si luego quieres que se refleje fuera, ¿no? Entonces empezábamos ese proyecto en el que todos los elementos que conforman la cultura manteníamos nuestro propósito, ¿vale? Ese sigue intacto desde 1857 cuando se funda el banco, ese está ahí grabado en piedra y no cambia. Pero sí que adaptábamos nuestra visión a los tiempos nuevos que venían, y luego el cambio radical que era cambiábamos nuestros valores corporativos. Y no era simplemente comunicar que se cambiaban los valores corporativos, no, era que los empleados entendieran que eso suponía una nueva forma de trabajar. Yo siempre digo que en las campañas que haces de comunicación interna es muy fácil llenar los ascensores o las salas de las reuniones con los nuevos elementos, ¿no? Pero si el empleado realmente no entiende, ¿y esto a mí qué? ¿Y a mí en qué me afecta esto? No sirve para nada. Y lo que comunicábamos era, oye, que esto te va a afectar y esto supone una serie de cambios. Por ponerte un ejemplo, que ese fue el cambio en el que los empleados dijeron, wow, esto está cambiando. Nosotros, nuestra evaluación de desempeño siempre se nos evaluaba por objetivos de negocio funcionales. Pero a partir de ahora ya no se nos evaluaba solo por eso, se nos evaluaba también cómo habíamos conseguido esos objetivos. O sea, empezaba a ser tan importante el qué habías conseguido como el cómo lo habías conseguido. Y ese cómo pesaba un 40%. O sea, que imagínate el cambio lo que suponía.
y una empresa que estaba siempre tan enfocada y había estado tan enfocada en foco totalmente comercial, para nosotros, para comunicación interna, era un reto contarlo. Así que el proyecto me pareció precioso. Y así que decidí que sí, oye, que no voy a decir que no a esto, me encanta. Totalmente de acuerdo, porque al final cuando hablamos de la hoja de ruta de la gestión de intangible, el primer paso de cualquier proyecto organizacional es definir muy bien el por qué haces lo que haces, el propósito. Pero el propósito, para que sea realmente auténtico, transformador, tiene que construirse de forma compartida y no se trata de tenerlo, sino de realmente activarlo en el comportamiento de cada uno de tus empleados. Entonces, ahora que te estaba escuchando, digo, nada más que tener la oportunidad de poder participar en ese proceso de construcción de dentro hacia afuera y poder participar en la creación de la cultura y activación de la cultura con esta nueva llegada de liderazgo y con esa nueva transformación del banco, pues la verdad que suena retante, inspirador y ahora vamos a entrar un poco más también en cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque ha pasado, o sea, comunicación interna ha crecido mucho en importancia, ¿no? Y se ha convertido en una área clave, ¿no? Para las compañías, quizás sobre todo a partir de la irrupción de COVID-19, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado un poco? Nos has contado un poco cuando tú llegas y lo que supuso la activación, pero ¿cómo ha evolucionado un poco la comunicación interna dentro de esta compañía que tan grande, tan diversas, con tantos países en los que estáis operando? ¿Cuáles serían un poco esa transformación? Te voy a contar primero en los países cómo ha evolucionado y luego hablas de un tema que es el COVID. El COVID supuso un antes y un después en nuestra función, pero déjame que primero te cuente cómo, lo que me preguntabas, ¿no? De cómo evoluciona y cómo gestionamos, porque nosotros tenemos el gorro que somos comunicación corporativa, ¿vale? Entonces, nuestra misión como función de comunicación es que todos los mensajes corporativos, la estrategia, se entienda en los países y cale. Entonces, nosotros tenemos que organizar, o sea, tiene que haber un alineamiento total en todos los países. Nosotros tenemos nuestros homólogos de comunicación interna en cada uno de los países, ¿vale? Entonces, fundamental en nuestro trabajo estar súper coordinados con ellos. Tenemos muchísimas reuniones en las que les contamos, oye, esta es la estrategia, esto es lo que hay que comunicar. Ahora, por ejemplo, tenemos ahora mismo la semana Be Healthy, ¿vale? Y es una semana que es global en todo el grupo. Y nosotros pues contamos, oye, esto es los principales mensajes que hay que dar durante la semana y esto es lo importante. Pero luego el país tiene que localizar, lo que nosotros decimos localizar, ¿no? La famosa frase que es así de Be Global, Act Local, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en ese sentido, coordinación total con los países. Eso es clave total en nuestra función. Luego me decías cómo el COVID supuso un antes y un después. Pues totalmente. A mí hay un dicho que me encanta que dice: en río revuelto ganancia de pescadores. Y para nosotros el COVID fue eso, porque fue la oportunidad para demostrar la relevancia que tiene la función de comunicación interna dentro de una organización. En ese momento, que yo creo que es como que ahora todos, la mente nos dice queremos olvidar, ¿no? El tema de esa época que pasamos, ¿no? Pero los empleados en ese momento tenían mucho miedo y sobre todo lo que tienes es incertidumbre. No sabes muy bien qué va a pasar, todo es súper raro, ¿no? Entonces lo que necesitas de la empresa es ver que está a tu lado y que te está apoyando. Entonces en ese momento nosotros trabajamos súper de la mano con recursos humanos para contarle a los empleados en todo momento qué estaba pasando, informarles en cada minuto. Hacíamos unos eventos que se llaman ahora que se llamaban Ask Ana, que seguimos teniéndolos, en los que la presidenta se conectaba con todos los países del mundo para contarles qué estaba pasando, ¿no? Y qué estábamos haciendo en el grupo. Entonces, para nosotros realmente sí que fue un antes y un después. Nunca nuestra función estuvo tan bien valorada. O sea, la alta dirección nos felicitó mucho por el trabajo que habíamos hecho. Y bueno, y yo creo que el reto que tenemos ahora y que tuvimos desde esa etapa es seguir manteniéndonos, ¿no? Como una función importantísima dentro de la empresa. Y si tuvieses que sintetizar mucho, ¿cuál crees que es el desafío que tenéis en la gestión de la comunicación interna ahora mismo? Has comentado el tema de alineamiento, que calen bien los mensajes, pero ¿cuál sería el principal reto? Pues a ver, yo creo que el desafío que tenemos en comunicación interna y que tenemos todos los que trabajamos en comunicación, porque ahora mismo tenemos una sobresaturación de información, o sea, nos llega información por todos lados. Cada vez hay más canales, cada vez hay más formatos, con lo cual la atención me pasa a mí en mi día a día. O sea, es que me cuesta mucho concentrarme porque
todo el rato estás recibiendo información. Entonces un empleado y a veces también está saturado, con lo cual el reto que tenemos es que nos escuche y conectar con ellos, ¿no? Ese es el gran reto. Entonces ese es el principal desafío, unificar canales, porque tenemos muchos canales. Yo siempre utilizo mucho que menos es más. Entonces es mejor comunicar menos cosas, pero comunicarlas muy bien, que estar bombardeando al empleado con un montón de cosas. Y lo que te decía al principio, es clave que cuando tú comuniques, el empleado diga y entienda qué significa eso para él, qué beneficio tiene. O sea, cambiamos nuestra forma de trabajar, pero muy bien. Y a mí, en mi día a día, ¿qué significa? Entonces yo creo que siempre en comunicación interna intentamos responder eso. Lo que estamos comunicando, qué beneficios o qué significa en el día a día de los empleados, porque eso es lo que tienes que comunicar, no la teoría. Y en ese sentido, una vez que llegas al empleado, ¿qué herramientas consideras más prácticas o que son más eficientes para fomentar un poco después su compromiso, su participación, su vinculación o nivel de engagement, ¿no? Con la organización? Pues mira, yo te diría que a mí las herramientas son secundarias. Vale. Yo a veces he tenido herramientas súper chulas que no les ha utilizado a nadie. ¿Por qué? Porque el contenido no le interesa. Pero si el contenido te interesa y ves que a ti te ayudan algo o aprendes algo, entonces por supuesto que lo usan, ¿no? Ahora nosotros estamos haciendo mucho uso de la red social interna, ¿vale? Nosotros tenemos Microsoft como sistema operativo y toda la parte y estamos utilizando las comunidades de Viva Engage, ¿vale? Que era el antiguo Yammer. Vale. Y sinceramente te digo, ¿qué comunidades funcionan mejor? Pues funcionan mejor las comunidades más sociales de ámbito personal. Tenemos club de empleados de runners, de empleados de clubs de cocina, de club de la lectura. Tenemos una comunidad que funciona increíble, que es la comunidad de gente aficionada a Fórmula 1. Nosotros somos patrocinadores de Ferrari. Entonces, esa comunidad en la que damos incentivos, cada vez que hay una carrera la gente comenta, ¿no? Y luego siempre aquí está un poco como el debate de pero esas comunidades, pues es que esto no tiene nada que ver con el negocio. Esas comunidades no hay que ponerle el foco. Pues, en mi opinión, son comunidades que generan engagement en los empleados. Entonces, sí, te puede ayudar mucho más que cualquier otra acción que hagas. Entonces, nosotros en esa parte de colaboración estamos haciendo mucho uso de redes sociales internas. Es interesante, ¿no? También identificar cuáles son los temas relevantes, ¿no? Para el empleado, para este grupo de interés tan importante para la compañía, para realmente pues, generar esa conexión o esa vinculación, como bien dices, ¿no? Y hablabas un poco también un poco de la competencia por la atención o de la economía de la atención un poco en la que estamos inmersos. En términos de formato, ¿no? Porque has hablado mucho del contenido y eso es clave, ¿no? Identificar el tema relevante que realmente la gente quiere participar, escuchar y que conecta con sus intereses, ¿no? Pero en términos de formato, ¿ahí cómo estáis innovando de alguna manera? ¿Cómo estáis abordando este reto desde comunicación interna? Mira, intentando en el formato lo que estamos intentando es, como te decía, generar también menos contenidos, pero que el formato te llame mucho más la atención. Entonces estamos haciendo muchos más vídeos. O sea, si una noticia, algo que tenemos que contar, lo podemos contar en un vídeo de poca duración, lo contamos con un vídeo, porque vas a tener muchas más visualizaciones y esa noticia va a tener mucho más engagement que si lo cuentas con una noticia que te tienes que leer todo, ¿vale? Entonces estamos haciendo mucho más contenido audiovisual y piezas mucho más cortas. O sea, ya el empleado no te aguanta 10 minutos contándole un vídeo de lo que sea, ¿no? Entonces tienes que acortar mucho para llamar la atención y luego prueba-error, te diré. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, con todo el tema de la IA, estamos probando muchas cosas. Y hay que probar nuevos formatos. A lo mejor no te funciona, ahora hemos empezado con unos podcasts que nos está yendo muy bien, pero bueno, a lo mejor de repente los podcasts pues de repente cambiamos a otra cosa porque sale una cosa nueva que llama mucho más la atención, ¿no? Entonces hay que estar continuamente probando porque ahora tenemos que ser más creativos que nunca.
para llamar la atención. Este tema es relevante y está en la mesa de todos, así que lo acabas de nombrar y no quería perder la oportunidad de preguntarte, ¿cómo estáis utilizando un poco la inteligencia artificial generativa en el departamento? ¿Cómo está transformando pues, vuestro día a día a la hora de producir estos contenidos y innovar en formatos? ¿Estáis ya utilizando muchas herramientas? ¿Un poco cómo ha sido ese proceso de adaptación? Pues mira, ahora mismo yo creo que estamos en un momento que está todo el mundo, ¿no? Que es el momento de la prospección, de esto de qué va, ¿no? O sea, ¿cómo nos va a ayudar? Porque sí que hay cosas que te contaré que ya nos está ayudando, pero en todo el tema de generación de contenidos estamos en un momento de ver, ¿no? Porque ahora, pues de nuevo, ¿no? Como pasó en el COVID, ahora tienes mucha incertidumbre y ahora la gente es, ¿esto qué es? ¿Va a cambiar nuestra vida tanto como dicen? ¿Nos vamos a quedar todos sin trabajo porque ahora viene la inteligencia artificial y y ya sobramos todos? Y mirad, el otro día había una conferencia que me gustaba mucho, en el que decía que el dilema no estaba entre la máquina contra el hombre, ¿no? El dilema estaba entre el hombre que supiera usar la IA y sacarle partido del que no sabía usarla. Y lo definía en una frase que me gustó mucho porque luego la apliqué a comunicación interna y decía, las cebras para sobrevivir no necesitan ser más rápidas que el león. La cebra para sobrevivir necesita ser más rápida que la otra cebra. Entonces yo creo que en comunicación interna lo que tenemos que ser es esa cebra que vaya mucho más rápido que el resto, ¿no? Tenemos que ser como punta de lanza, tenemos una súper oportunidad, yo creo. Yo no lo veo como una amenaza, la inteligencia artificial generativa, yo la veo como una oportunidad total. Y nosotros en comunicación interna estamos intentando coger las riendas para que seamos nosotros los que seamos los innovadores y los que realmente sepamos de esto. Tenemos una persona en el departamento que yo creo que ahora también ha cambiado mucho el perfil de la gente, ¿no? Que trabaja en comunicación interna. Antes éramos todos pues, periodistas del mundo de la comunicación, pero ahora empiezan a entrar otros perfiles mucho más tecnológicos o gente productores, ¿no? de vídeos, etcétera, ¿no? O sea, perfiles diferentes, realizadores, o sea, nada que ver con los perfiles que había antes, ¿no? Expertos en storytelling. Totalmente, o sea, diferente, ¿no? Y tenemos ahora una persona que es súper techie y entonces toda herramienta que ve de inteligencia artificial que podamos utilizar la está probando. Vale. Entonces ahora estamos probando, pero bueno, luego en el día a día, mira, el otro día nosotros, como te comentaba, tenemos Microsoft, una reunión pues pesadísima, ¿vale? Porque la reunión era pesadísima, yo no estaba ya casi atendiendo, pero tenía que hacer un acta de la reunión y me dice, dile a la IA, grábalo y que te lo haga la IA, el acta. Y digo, ¿en serio? Y me hizo un acta que me quedé pasmada. O sea, el acta era como yo había atendido, nadie hubiera sabido que yo no estaba atendiendo porque me hizo un acta perfecta, ¿no? Entonces, sí que hay cosas que ya estamos utilizando, pero tú imagínate nosotros que producimos tanto contenido global y que tenemos que traducir el tiempo que perdíamos en hacer las transcripciones de esos vídeos. Ahora hay aplicaciones que te lo hacen en 2 minutos. O, por ejemplo, vamos a probar también un vídeo, por ejemplo, que graba una persona y que te dobla con tu misma voz a otro idioma. O sea, es que vienen tantas cosas que yo creo que si va a cambiar en algo rápido, no sé en otros aspectos, pero en comunicación, me parece que va a ser un antes y un después. Sí, está claro que en el área de comunicación en general, pero también en el de comunicación interna, ¿no? Que está muy enfocada en producir contenidos para adaptar los mensajes que quieres que quieres compartir con los empleados, pues la verdad es que te cambia un poco el día a día, como bien dices, ¿no? Porque la adaptación de formatos, de traducciones, de transcripciones, pues ahora también nos permite quizás o permitirá poner más foco en esta idea que comentabas de ser más creativos o trabajar mejor un poco la estrategia, el mensaje, cómo contarlo, más que realmente en tareas un poco más técnicas, ¿no? De producción. O sea, yo creo que nos va a ahorrar mucho tiempo que vamos a ganar en otros temas que no tenemos tiempo ahora. ¿Y cómo lo está viviendo el departamento, el área, un poco? Bueno, yo tengo un jefe que es apasionado de esto. O sea, mi jefe está apasionado con todo este tema. Entonces está enfocando mucho en que nos centremos en esto y que seamos nosotros los que, en comunicación interna, los que seamos un ejemplo de probar cosas. De hecho, estamos en un proyecto chulísimo que es entrenar a una IA con su propio avatar y con toda la información interna que tenemos dentro del grupo para que sea como nuestro sitio de consulta y que nos saque toda la información, ¿vale? Entonces ese proyecto
Se empezó el año pasado y yo creo que va a ser la bomba. Con lo que me van enseñando me quedo alucinada. O sea, dime qué se habló en la Junta General de Accionistas en el 2015 y cuáles fueron los principales mensajes. O sea, no sé, antes era como vete a la web corporativa, sácate el discurso, léetelo, ¿no? Sí, cambia muchísimo. Que cambia muchísimo. Yo creo que no tenemos que tenerle ningún miedo. O sea, yo creo que va a ser como todas los avances tecnológicos que al principio tienes como pánico porque no sabes muy bien de qué van, pero luego al final todo el avance tecnológico ha sido positivo, súper positivo. Sí, yo también estoy un poco como tú, súper optimista y abrazando un poco este cambio, esta disrupción y la oportunidad también de vivirlo en el presente, ¿no? En el momento del cambio, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, muchas oportunidades por delante. Pero siguiendo la conversación, introducías un poco también la llegada de Ana Botín al banco y el cambio de liderazgo que tuvo. ¿Cómo ves el rol de los líderes, ¿no? en la promoción de una cultura corporativa abierta, transparente, que promueva la innovación? O sea, ¿cómo utilizáis o cómo veis vosotros el rol de los líderes en comunicación? A ver, es que yo no entiendo, para mí son dos caras de la misma moneda, la cultura y el liderazgo. O sea, tú no puedes predicar una cultura y no ver el ejemplo en los líderes, ¿no? O sea, yo puedo hablar de comportamientos corporativos y contar mis 5 comportamientos todo el rato, pero que si de repente uno de los comportamientos es, pues no sé, trabajo con pasión y veo que nadie de mis líderes trabajan con pasión o hablo claro y nadie habla claro, me da igual. Yo siempre digo cuando, mira, ayer, por ejemplo, le decía a mi hijo el pequeño, le digo, estás todo el santo día con el móvil. Y me dice, perdona, mamá, o sea, ¿me puedes decir otra cosa? Pero la que está todo el santo día con el móvil eres tú. Pues es que es verdad, yo no puedo ser ejemplo de nada. Y pensé, tienes toda la razón. Me puedes tener como referencia en otras cosas, pero en esto no. O sea, es lo mismo. O sea, que tienes que ser el líder, tienes que ser el que ejemplifique la cultura. Totalmente de acuerdo. En ese sentido es que, bueno, juegan un papel determinante, ¿no? En impulsar si no lo ves en ellos como... Pero es cierto que los líderes, aparte de liderar con el ejemplo, ¿no? Que es como una herramienta fundamental, también lideran con la inspiración, ¿no? Con la visión, con el sentido de propósito. ¿Cómo lo estáis haciendo un poco para fomentar la cultura? ¿Tenéis ahí algún temas que estéis viendo o que estéis promocionando, ayudando a que los directivos de alguna manera ayuden al resto de los empleados a entender muy bien la conexión entre el propósito personal, el corporativo, el sistema de creencias interno? Bueno, es que tenemos Ana Botín, la presidenta, o sea, no hay un discurso en el que ella no mencione el tema del propósito y siempre nos dice lo mismo. O sea, cuando venís a trabajar, pensar, o sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué vengo hoy a trabajar? O sea, igual que tú tienes un propósito en tu día, ¿no? Yo tengo un propósito hoy, pues de que me quiero salir con tiempo, que tengo que acompañar a mi hija algo, ¿no? Pero también cuando vienes a trabajar, ¿cuál es tu propósito en el trabajo? ¿Por qué quieres hacer mejor las cosas? Porque nuestro propósito en el banco es contribuir al progreso de las personas y las empresas. ¿A quién vas a ayudar hoy? Nosotros es interno, pero es que a lo mejor voy a ayudar a mi compañero. Entonces, eso nosotros lo machacan muchísimo, cada directivo. O sea, es el tema del propósito, la importancia del propósito. Y bueno, y luego tenemos muchos eventos como el Ascana que te comentaba, en el que también, ¿no? Pues se comunican muchos temas de cultura. O sea, que es que está totalmente en nuestro ADN de empresa. Es interesante también cuando comentabas, ¿no? Cómo tienes el propósito, que es algo que permanece, es algo que siempre está ahí, pero cómo al final la forma de formularlo o de la frase que se utiliza o incluso los valores o los comportamientos asociados iban evolucionando un poco, transformándose con la sociedad, ¿no? Para hacer crecer y activar la cultura. Y tenía aquí otra pregunta que también está siempre sobre la mesa, ¿no? Pero ¿hasta qué punto consideras de alguna manera que la línea entre comunicación interna y comunicación externa a veces es muy difusa, ¿no? Y ¿estás de acuerdo de alguna manera con esa idea de que cada vez es más difícil compartimentar ambos mundos, qué opinas sobre ello? ¿Cómo lo vivís? A ver, totalmente. Yo creo que la línea entre comunicación interna y externa cada vez es más borrosa. Primero porque los empleados cada vez tenemos más acceso a más fuentes de información y sobre todo motivado por el boom de las redes sociales, ¿no? O sea, que luego nosotros tenemos empleados que son embajadores nuestros, porque comentan en LinkedIn, comentan en redes, ¿no? O sea que, por supuesto que la red está cada vez más difusa y nosotros, de hecho, trabajamos cada vez de forma más coordinada con comunicación externa, con redes sociales. Compartimos contenidos, por ejemplo, ahora lo hemos lanzado ya hace un año,
pero un podcast que se llama Santander Te Cuenta, que igual que lo publicamos internamente, lo publicamos también en canales externos. Hago mi cuña publicitaria. Está en YouTube, por ejemplo, bueno, está en todos los canales de podcast. Y lo utiliza mucho la gente de redes sociales. O, por ejemplo, pues si Ana publica algo en sus redes sociales que tiene, también hacemos eco en interna. O sea, compartimos contenido. Yo creo que antes competíamos un poco entre nosotros, ¿no? Y ahora colaboramos. O sea, que totalmente. Ahora, dicho esto, también comunicación interna tiene un público muy concreto, que son nuestros empleados, con lo cual tenemos que tener también nuestra propia estrategia y nuestros propios canales, que para nosotros son más importantes. Totalmente de acuerdo. Has hablado de muchas de las plataformas o canales que estáis utilizando, ¿no? El Viva Engage como la red social corporativa, pero también innovación en formatos con toda la línea de contenido audiovisual, más corto, los podcasts, un poco evolucionando. En ese sentido, ¿no? Y con todos los canales que tenéis, todas las iniciativas también que estáis impulsando, pues también pregunta al CEO o el Ask Ana a la presidenta. ¿Se puede medir la comunicación interna? Es un tema que siempre dice, ¿podemos establecer indicadores para realmente demostrar que todo lo que estamos haciendo, esas iniciativas, están impactando en los comportamientos? ¿O qué tipo de indicadores utilizáis? ¿Qué hacéis ahí? Yo creo que es que no se puede ni dudar, no se puede medir, se debe medir. Yo tengo un consejero que siempre decía, lo que no son cuentas, son cuentos. Y es que es así. Entonces nosotros tenemos un cuadro de mando que cada día crece más porque metemos más KPIs ahí dentro, en el que, bueno, pues tenemos desde básico de cuánta gente ha abierto esta noticia, cuántos likes tiene esa noticia ha sido comentada. O sea, tenemos muchísimos indicadores. Me faltan más indicadores más de emoción, porque yo creo que es importante, ¿no? De sentimiento. O sea, yo creo que es una parte que tenemos que incorporar y es que hay como uno de los objetivos que tenemos. Pero indicadores, por supuesto, es que es importantísimo. Y a veces ves, oye, esta noticia... Una noticia que dices, madre mía, si es que esta la ha leído la mitad del banco, y otra noticia que dices, no le ha interesado a nadie. Te tienes que plantear también un poco los contenidos. O sea que la medición es súper, súper importante. En ese sentido, y totalmente de acuerdo, ¿no? No se puede mejorar lo que no se puede medir, ¿no? Porque al final para gestionar tienes que tener un poco el pulso, ¿no? de los datos, ¿no? Y aquí nos gusta desde Corporate Excellence un poco entender los frameworks y los modelos de medición. Y ahí un poco lo que promueve AMEC, la Asociación para la Evaluación y la Medición de la Comunicación, es tener indicadores de todos los tipos, ¿no? Indicadores de output, que es el número de cosas que haces, números de newsletter o número de noticias. Outtakes, que sería como el alcance o la reacción que se tiene con ese contenido, que sería, por ejemplo, el número de impresiones, número de likes, pero también los outcomes, que serían como los impactos en comportamientos, ¿no? Que realmente pues el nivel de engagement, el nivel de compromiso, si realmente me está moviendo. Si tuvieses que elegir así como el KPI, como el más el fundamental del área, ¿no? De comunicación interna, ¿con cuál te quedarías un poco? Bueno, a ver, es que hay muchos, pero para nosotros hay uno que es clave porque lo incorporamos dentro del Global Annual Engagement Survey que hacemos, ¿vale? Que es la encuesta anual de compromiso. Y ahí tenemos un indicador que para nosotros es clave para comunicación, que es ¿te sientes informado de la estrategia del grupo y de los acontecimientos, o sea, de lo que pasa? Y claro, esa nosotros pues la segmentamos según por países, por roles. No es lo mismo la gente que trabaja en la oficina, también queremos saber, es que son los fundamentales, el empleado clave son la gente que está de cara al cliente, ¿no? Entonces todo eso para nosotros te diré que es una de las métricas más importantes. Aparte de nuestro día a día, ¿vale? Porque esa métrica la tenemos una vez al año o 2 veces al año. No, pero bien dices, ¿no? Intentar tener indicadores de todo tipo para, como bien comentabas, ¿no? Para plantearte por qué esta noticia ha funcionado mejor o tiene más like o más alcance frente a este otro contenido, porque al final los recursos son limitados y hay que decidir un poco cómo comunicar esos mensajes. Pero también es interesante tener esta encuesta, ¿no? Que de alguna manera te permite como profundizar, ¿no? Y es interesante también el foco, ¿no? De entender muy bien a aquellos empleados que están como en la línea, en la frontline, ¿no? Como de cara al cliente, por el proceso de advocacy, de construir un poco de dentro hacia afuera y crear la experiencia del banco, ¿no? Experiencia Santander, ese propósito del que hablabas y sus valores.
Pues yo no podía no preguntarte sobre tu experiencia y qué supuso para ti pasar por este programa, ¿no? Porque como bien decías al inicio, pues somos compañeras de alguna manera de aula, hemos sido compañeras y amigas. Yo la verdad que me cuesta un poco entrevistarte porque como te veo como amiga, pues entonces a veces digo, ay, que me paso y que no lo hago tan corporativo o tan institucional. Pero lo cierto es que durante esta década, ¿no? Porque hace 10 años que pasamos por ese programa... No lo digas, que lo voy a empezar a contar cuando ya estén mayores. de Global CCO, hoy de Global Chief Corporate Officer, pues en esta década pues hemos crecido mucho, hemos evolucionado y marcó un poco pues, el inicio de esta amistad también. Pero también yo quería consultarte qué ha supuesto para ti pasar por ese aula, por este programa 360 de entender muy bien la importancia de la gestión de intangibles y gestionarlo, como bien decías, de una manera integrada, ¿no? Y más transversal, en la que todo está de alguna manera más conectado, ¿no? Si pudiésemos utilizar una metáfora, a veces utilizamos la del cubo de Rubik, ¿no? De que no puedes construir una cultura sin el propósito, si la fortaleza de marca está determinada por el rol que ocupa la comunicación interna para activar pues, el valor de la organización, eso te impacta en reputación, sostenibilidad. Entonces, tu paso por el programa, si pudieses un poco también contarnos, ¿no? Bueno, para mí fue un regalo que el banco me propusiera hacer el curso. O sea, para mí fue como un regalo increíble, porque pensé que había más candidatos y no sabía que iba a ser yo, con lo cual para mí fue un súper regalo. Pero fíjate, a mí del curso lo que me hizo es tener una visión mucho más estratégica y holística de todo lo que era la importancia de todos esos, ¿no?, palancas que construyen la reputación. Y luego dentro de la división mía, yo por ejemplo no me había ni fijado en la parte de, vosotros le llamáis asuntos públicos, nosotros le llamamos public policy, ¿no?, en el banco, pero yo no sabía muy bien ni lo que hacían. Y cuando acabó este curso digo, pero madre mía, pero si es que son clave. Entendía por qué ese departamento no paraba de crecer en personas, porque es un departamento clave, ¿no?, para el banco. Entonces me dio esa visión mucho más holística y entender un poco todo en conjunto, ¿no? Antes tenías pues como tu parcela y entiendes las otras parcelas y cómo esas parcelas están todas conectadas. Pero sobre todo para mí fue la parte de conocer a compañeros de otras empresas, muchas multinacionales grandes, ¿no?, como somos nosotros, y esa red, 10 años, no sabía que era tanto, porque me parece que fue ayer. Para mí esa red es súper importante porque además de que es una red que hicimos amigos, es una red de ayuda, a la que yo siempre necesito esto, ¿habéis hecho esto? Oye, ¿cómo estáis planteando el tema de la sostenibilidad aquí? ¿No? Entonces nos ayudamos y compartimos, que al fin y al cabo es eso, ¿no? O sea que para mí fue una pasada y luego, no sé si fue casualidad, pero cuando me cambié a comunicación interna justo acababa de acabar ese curso, o sea que, pues oye, de algo me verían como más confianza en mí misma, porque yo creo que los cursos también lo que te hacen es coger mucha confianza, ¿no? El aprendizaje siempre te hace tener como más, no sé, más... Totalmente, el aprendizaje al final y el conocimiento, pues y también elevar la mirada a veces, ¿no? Que en el día a día a lo mejor no eres capaz de tener tiempo para eso y salir de una manera muy corta con profesores tan buenos, con esta red de amigos también y profesionales, a cada cual... además por los profesores tuvimos. Sí, tuvimos mucha suerte, es una oportunidad estupenda, sí. Y lo cierto es que también vemos que es cierto lo que dices, como que los alumnos que pasan por el programa, cuando termina, de alguna manera, pues crecen o impulsan proyectos o iniciativas que hasta ahora no estaban, ¿no? Y entonces, a lo mejor, también esta mirada hacia la comunicación interna, pues vino determinada por ahí, quién sabe, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la conversación y atendiéndonos a los tiempos y viendo que ya llevas casi 3 décadas, ¿no?, en tu trayectoria profesional. Wow. A mí sí me gustaría preguntarte, y si tuvieses no soy tan mayor, ¿eh? Bueno, es que empezaste muy joven. Muy joven, entonces... Empecé de becaria. Claro, llevas toda tu vida o recorrido ha sido en el banco. He seguido moviendo el banco. El banco, lo bueno que al ser tan grande, pues te vas moviendo, ¿no? Y es como si cambiaras de empresa muchas veces. Pero sí, yo empecé de becaria, fíjate. De becaria. Pues estas casi 3 décadas te han permitido, ¿no? Porque yo digo... No sé, no sé, me encanta mi trabajo. Yo creo que representas un poco a quiénes soy Santander y su pasión, su propósito, esa idea, ¿no?, que comentabas de ayudar, del progreso y de ayudar a... Hombre, nosotros sabemos que tenemos muchísimo que hacer, como todas las empresas, ¿no? Pero sí, se intenta y...
Y si tuvieses que sintetizar mucho, ¿no? en estos años, ¿no? Y habiendo pasado por tantos departamentos y teniendo esta mirada tan holística e integradora, ¿no? de la gestión de intangibles, ¿cuáles serían un poco esos 3 grandes aprendizajes que han marcado o que has obtenido de alguna manera en estos años de trabajo? Pues mira, aprendizajes totalmente, te los voy a decir, temas personales, ¿vale? Que de hecho yo se lo digo mucho a mis hijos ahora, porque ya tengo niños mayores que ya alguna está hasta trabajando. Pero mira, el primero, atreverte a dar en cambio o atreverte a hacer un curso. Muchas veces te metes como en tu zona de confort, y yo soy un poco, que a veces he sido así, y entonces ya como que no te apetece ni aprender cosas nuevas ni tal. No, hay que atreverse, tienes que estar todo el rato evolucionando, y más ahora que todo cambia tan rápido que tienes que estar al día. Y te lo enlazo con el siguiente, que es confianza en uno mismo. Yo muchas veces, y tengo a mi jefe, que me ha animado muchas veces a coger proyectos, y que yo le digo, no, es que va, o sea, que me vas a decir que haga esto, que yo ahora product owner de un proyecto de no sé qué, de mucha tecnología, y que no, que eres totalmente capaz, ¿no? Y luego yo creo que si lo haces, te ves que eres capaz, pero te falta muchas veces la confianza en ti mismo. O sea, yo creo que todos somos capaces de todo si ponemos ganas y nos lo proponemos. Y luego otro aprendizaje que he visto, pues mira, hay que ser humilde. Hay veces que falta humildad. Y yo, que dices que llevo tantos años en el banco, he visto mucha gente que de repente llega como el gran fichaje y de repente dura poquísimo. El gran fichaje de repente no encaja. Y muchas veces no encaja porque intentas que voy a cambiarlo todo. Pues no, a lo mejor no tienes que cambiarlo todo, ¿no? Mira lo que tienes. O sea, entonces, eso y la empatía. Yo creo que tienes que también ser muy empático. Yo le digo a mis hijas muchas veces que una sonrisa vale más que 1000 cursos en Harvard o en las mejores universidades. A mí me ha valido mucho a la hora de no sé, pues ponerte los zapatos de todo el mundo, de todo el mundo. A mí la gente que siempre me ayuda no son grandes directivos, ni tan, son la gente que trabaja como yo y que enseguida necesitas esto, te ayudo, ¿no? O sea que eso es un poco los aprendizajes que me llevo. Pues yo creo que aquí estaría como una línea de que sabia, ¿no? Porque atreverse y salirse de la zona de confort, creer en uno mismo, tener confianza, también el empoderamiento o el rol que nos dan también a veces los líderes, ¿no? Tus jefes o para ayudarte un poco a atreverte, ¿no? A dar ese paso, ser humilde, ¿no? Y empático, conectar, entender muy bien al otro, ¿no? Que al final es la única manera de entender sus expectativas y responder a ellas, ¿no? Entonces yo creo que nos llevamos esta guía, ¿no? Esta hoja de ruta de aprendizajes que yo creo que son súper útiles. Y ya para terminar, porque es cierto que tengo una última pregunta, pero es algo que hacemos siempre en el podcast, que es preguntar a todas las personas que pasan por una cuestión de reputación sobre una idea, un libro, algún referente que te haya marcado mucho y que quieras compartirlo, porque de alguna manera también pueda servir pues, a otros colegas o profesionales que estamos un poco en este camino, en este viaje. Bueno, yo soy muy poco de libros de autoayuda y de management y todo eso. No te voy a recomendar ninguno, pero leo mucho. O sea, me encanta leer. Ayer, por ejemplo, me acabé un libro que recomiendo muchísimo que se llama La Trenza. Es un libro súper chiquitito, te lo lees en nada. Yo en un avión me lo leí. Y es de una historia de superación de 3 mujeres. Precioso. Luego hay otro libro que me chifló y me leí hace también relativamente poco, La bailarina de Auschwitz, que es maravilloso, y también de superación, de cómo cada uno tiene en la vida, pues mucha gente con muchas desgracias, pero cómo la actitud es lo importante, ¿no? Para coger las riendas de tu vida y cómo las puedes coger y darle una vuelta. Pero yo referente, ¿sabes lo que me pasa? Que yo he tenido toda mi vida el referente, que para mí es una persona que con 35 años le declaran una enfermedad degenerativa, que deja de trabajar, que en ese momento que deja de trabajar y le declaran la enfermedad, tiene a su 4º y 5º hijo, y es mi padre. Murió hace 2 años y para mí, o sea, no hay nadie que sea más referente que él de cómo llevó y cómo fue. Esa sí que es una historia de superación. Entonces, lo tengo presente todos los días y para mí ese es mi referente. Pues muchísimas gracias por compartir este momento tan tuyo, tan bonito, ¿no? Y
y la importancia que tienen los padres también para guiarnos, ¿no? Y marcarnos. Tú también como madre, ¿no? Te das cuenta cuando es la típica frase, ¿no? Porque luego acabas repitiendo frases de mayor que te decían tus padres y dices, me estoy repitiendo. Pero no, te pasa a ti ahora con niños pequeños. Yo ahora que estoy en esta fase, ¿no? En el curso intensivo permanente de aprender a ser madre. No, pues yo digo, yo soy del club de las malas madres porque no he sido una madre muy al uso, pero bueno, creo que mis niños dicen que he sido buena madre. No. Pero bueno, que no soy ningún ejemplo de madre de nada, pero sí. Pero vas aprendiendo, ¿no? Y a base de prueba y error, igual que comunicación, pruebas y de repente fallas y lo vuelves a hacer de otra manera, ¿no? Pero sí, y nada, Clara. Sí, la vida misma, ¿no? La vida misma, sí, es la vida misma, sí, es que todo es sentido común, ¿no? Muchas veces le damos muchas vueltas y es aplicar el sentido común. Pues muchísimas gracias por este rato. Que se me ha pasado muy rápido. Que se ha pasado muy rápido, porque, y por todos los consejos, recomendaciones, también muy sofisticado en algunos momentos también de cómo estáis avanzando, y darte las gracias, la enhorabuena, y a seguir avanzando como profesional en el banco para impulsar el propósito, pero también como Cristina, también en casa, con tu familia y como amiga, ¿no? Para que sigamos avanzando juntos. Pues nada, muchísimas gracias y gracias a ti por haberme querido sentar en esta mesa. Bueno, Cristina al principio, tenemos que decirlo, decía que cómo iba a venir ella. Yo decía, pues claro que tienes que venir. Digo, tráete a un superjefe, no a mí. No. Yo creo que esta conversación y todo lo que nos has compartido demuestra con hechos y realidad que tenías que tener un espacio en una cuestión de reputación en este podcast, y también inspirar a otros profesionales, guiarles en este camino, ¿no? En este viaje que, como hemos dicho, es la vida, ¿no? La vida misma. Totalmente. Pues muchas gracias, Clara. Has escuchado otro episodio de Una Cuestión de Reputación. ¿Quieres formar parte de la revolución de los intangibles? Descubre cómo unirte a la Fundación en nuestra web www.corporateexcellence.org. Te esperamos en el próximo episodio para más aprendizaje, innovación y contribución al mundo empresarial.